Hola, soy Javier Benavente Barrón. Te presento Personas que lo cambian todo. La vida más íntima de personas que inspiran con su poder y su bondad para cambiar el mundo. Gracias Vivo Fácil por patrocinar este podcast, por facilitar la vida a millones de personas, por hacer que disfruten de la vida y por cuidar de los suyos y de sus cosas, sus casas, sus vehículos, sus mascotas. Desde 1999, esos más de 25 años de trabajo de Vivo Fácil dan tranquilidad. Bienvenidos a este nuevo podcast de Personas que lo cambian todo. Un podcast donde estamos con ejemplos de vida que están trabajando en su día a día para hacer que este mundo sea un poquito mejor. Y hoy tengo la suerte, la enorme suerte, de tener conmigo una persona que admiro, que respeto y que es todo un ejemplo de vida. Él es el Padre Ángel. Padre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme a tomar un té a estas horas que me vi, y además me han dado unas galletas que tienes aquí que son muy buenas. Pues Gracias. muchísimas gracias. Gracias La a verdad ti. que tengo que decirte que no sé tratarte de tú o de usted, porque... De tú. De tú. Muchísimas gracias, porque me puse tanto respeto que siempre el tú por amigo y el usted por el respeto. Bueno, yo al Papa Francisco le trataba de tú, le tenía todo el respeto del mundo, y en mi vida había tres que les llamaba. Yo solamente he tenido tres dons, que era don Sabino, don Enrique Miguel Magdalena y don Gabino. Yo decía, don Gabino, tú, es decir, el don no era capaz de quitarlo, porque había sido mi arzobispo, ¿no? Y don Sabino, que fue el secretario de la Casa Real, siempre decía, don Sabino, tú, pues el don me salía. ¿Por qué? Porque por una parte era el respeto, la admiración. Claro, yo era un crío cara a ellos, pero tú y yo casi somos de la misma edad, aunque yo casi te llevo ya a los 60 años, ¿no? No, ya me gustaría a mí, ya me gustaría a mí, no, que va. Pero sí somos de una época muy parecida y los dos además somos de un pueblo, sí. Tú eres de un pueblo de Mieres del Camino, Mieres del Camino, Asturias, un pueblo también pequeño de usted. Yo soy de un pueblo muy pequeño también de la provincia de Zamora, de esa España, de Vega de Tera, de esa España olvidada, diría yo. Tú sabes que me han dado un premio, me dieron un montón de premios, ¿no? Pero entre un premio precioso que me dieron fue la Manta de Zamora. ¿Ah, sí? Sí, que yo no sabía que existía la Manta de Zamora. Claro, la Manta de Zamora existe, la Manta de lana. Sí. La Manta de Zamora, sí, bueno, pero yo soy de un pueblecito allí cerca de Sanabria, entre Benavente y Sanabria, y bueno, 30 habitantes ahora, imagínate. Mejor. Imagínate. Te presentas ahí, eres alcalde. Sí, pero donde el cura ya casi ni va, porque ¿sabes qué ocurre? Que ya el cura lleva como 20 pueblos, entonces, es prácticamente imposible el poder llegar. La vida, sabes, que ha cambiado hoy, no es la vida igual que hace 50 años, ni hace 10 años, ni hace 5, es decir, yo creo que nos tenemos que vivir en el momento en que vivimos, no pensar qué será dentro de 30 años, que es lo que piensan muchas veces los políticos, lo vamos a hacer, ni lo que ha pasado, sino en lo que vivimos actualmente. Y lo que vivimos actualmente es que las parroquias, los pueblos, los ayuntamientos están desfasados, es decir, hay que unir o aunar fuerzas, ¿no? Así es. Has nombrado antes al rey, comentabas antes algo de cómo lo llamabas. Sí. Y eso me ha recordado una anécdota que no sé si mucha gente no conoce, pero que yo cuando lo estaba leyendo, digo, anda, y no la conocía. Una anécdota donde tú, cuando eras joven, bueno, ya hace, no tan joven, pero hace bastantes años, fuiste a un sitio donde había niños acogidos, y viste que había de estas bellotas encima de la mesa. Y cogiste un puñado, lo metiste en el bolsillo, cuando llegaste a Madrid, lo metiste en un sobre, lo mandaste al rey, al presidente del gobierno, diciéndole algo así. Y al ministro de Justicia, que era Landelino Lavilla. Diciéndole algo así como, esto es para que vuestros hijos lo coman también, ¿no? Las bellotas. Sí, nosotros en Mensajeros de la Paz, que cumplimos ahora casi 65 años, tenemos hogares, instituciones o colegios, y nos ofrecía un reformatorio nada menos que en Granada. Y entonces yo fui a ver el reformatorio que en Granada y vi que tenían bellotas para comer los niños ahí. Y dije, esto no es posible. Querían que yo acogiera aquel reformatorio, y me dio tanto coraje que las metí en el bolso, y cuando llegué a Madrid le mandé unas cuantas al rey, otras a Adolfo Suárez y otras a Landelino. Dije, que las coman vuestros hijos. Aquello me costó un disgusto después. ¿Ah, sí?
porque en el Consejo de Ministros Adolfo se rió con el ministro, oye, que me mandó el padre Ángel Bellutas, ¿qué ha pasado? Y el rey se lo dijo a Adolfo, oye, ¿y qué pasa? Y entonces me llama el director general del Menor y me echa una bronca a usted. Es que somos amigos y cómo me has hecho esa jugada. Y dije, estoy pidiendo que me reciban, no me recibes, para decirte que esto no es posible, pues ha acudido eso. Y dice, me va a costar el puesto, le costó el puesto a él y a mí. Y dijo, porque se han reído de mí, dije yo. Y me dolió más porque me dijo, en tu pueblo también comen castañas los cerdos. Y dije, esto comen los cerdos. Y me dijo, en tu pueblo también comen castañas. No, son de esas anécdotas que cuando eres joven tienes más fuerza todavía. Más atrevimiento. Sí, y en estos momentos, en alguna ocasión he tenido que hacer alguna de estas cosas tontas, que a veces cuando se te muere alguien no existe ni el certificado de defunción y hay que hablar con el presidente de alguna junta para decir o me lo mandas o te lo mando al despacho el cadáver. No, en la política a veces hay que ser duros, hay que querer a la gente, pero a veces cuando no te hacen caso hay que decirles que ya está bien, que ellos están para servir y que de rodillas, lo sabes bien, que solamente tenemos que ponernos delante de Dios y de un niño y de nadie más, ni jerarcas, ni políticos, ni nada, es decir, pero tampoco podemos ir por ahí por el mundo ofendiendo, pero de rodillas, ¿no? Bueno, hay toda una vida dedicada al mundo de los niños, de los adolescentes, de la gente marginada, de los pobres, de los mayores. Eso molesta muchas veces y hay que comprender a la gente que les molesta, ¿no? Pero no hay que tirar la toalla. ¿Por qué molesta, padre? ¿Por qué molesta? Estorban siempre. Los pobres huelen mal, los pobres estorban, los pobres mean en la calle porque no tienen 5 euros para poder ir a tomar un café a un sitio, poder ir a mear, es decir, los pobres son sospechosos siempre de que son delincuentes y a veces ahí tenemos esa polémica ahora actual y hace tiempo actual cuando si se podía legalizar o no legalizar algunos que son pobres, es decir, es que el colmo de los colmos que nos estemos preguntando si se puede legalizar a alguien, es decir, como si alguien fuera ilegal, es decir, es que vivimos en un mundo en que a veces no hay que coger como hacen en los grandes estados, en las armas, o las armas nucleares o otras armas económicas para vencer a la gente, pero sí estamos en un mundo en el que hay que decir la verdad, aunque a veces nos pongan colorados, ¿no? Y hay que decir que no es posible que sigan todavía alguien pensando que alguien es ilegal. Es decir, tendré papeles o no tendré papeles, tendré un título o no tendré un título, pero que me diga usted que no soy legal, hombre. Sí, así es. Bueno, tú eres un ejemplo con tu iglesia de la iglesia de San Antón y lo que estás haciendo allí, donde una iglesia ha roto absolutamente con todo lo que es la cultura dentro de la iglesia. Fíjate, es curioso. Yo cuando me ordené cura, hace ya más de 50 años, soñaba con tener una iglesia abierta a las 24 horas, que pudieran venir los unos y los otros. Yo no pensaba en los más pobres, sino pensaba en los que creen y los que no creen, ¿no? Y tuve que esperar a tener 78 años para conseguir ese sueño que había tenido de tener una iglesia abierta, y lo conseguí hace 10, 12 años, 15 años, que conseguimos el tener una iglesia abierta 24 horas, donde puedan entrar los unos y los otros, donde se puedan pedir un café o una manta para quitarse el frío, donde alguien pueda ir allí a rezar o a sentarse o a que le escuchen, es decir. Después llegó ese Papa Francisco que hablaba de las iglesias que deben ser hospitales de campaña donde curen las heridas, no solo las de dentro, sino a veces heridas de fuera, ¿no? Y esa iglesia, como dices tú, puso en el mundo entero, es decir, estamos en más de 75 países, el mensaje de la paz, pero en muchos otros países, a cualquier sitio donde vas, conocen la iglesia de San Antón. La han venido a ver cardenales, obispos, gente, y es una iglesia normal. Cuando uno pregunta, ¿y qué he hecho yo? Pues poner unas mesas camilla para escuchar a la gente, poner unas sabanillas para tomar café, es decir, poner unos enchufes para que la gente pueda cargar su teléfono. Tan importante para poderse comunicar, ¿verdad? Abrir las puertas de los baños, porque en las iglesias no puedes ir a mear,
nada más que el cura y el sacristán, que puedan, los que tienen necesidad de ir ahí, es decir, que haya wifi, por si alguno necesita hablar con su madre o con su alguien, es decir, cosas tan normales que tú dices, pero ¿qué he hecho yo? Si no he puesto ni paredes, ni imágenes, ni nada, es decir, no, una iglesia que sea un poco la casa de todos, donde uno cuando va allí, si necesita llamar a alguien que tenga wifi, o si necesita mear, que pueda ir a mear, o si necesita cargar el teléfono, que pueda ir a cargar, ¿no? Qué buen ejemplo, padre, y además con un cartel que hay allí precioso, que cuando entra uno y lo ve y dice, coge lo que necesites y deja lo que puedas. Sí, mira, yo eso lo aprendí allá en Canarias, que por cierto el Papa estará en Canarias y va a estar en un lugar muy próximo a las casas nuestras. Había una virgen, parece que es la Virgen de las Candelas o la Candelaria o algo así, en donde había una cesta y en la cesta decía, me encantan mucho las flores, pero prefiero más que me dejes alimentos no perecederos, te lo agradecería más. Y aquello hace muchos años, era yo seminarista y se me quedó en la cabeza. Cuando nos dieron la iglesia de San Antón, pues una gran cesta, una cesta de 4 o 5 metros de larga y eso, en donde se pone eso. Coge lo que necesites y entonces las personas dejan allí 1 kilo de arroz, 1 kilo de leche y otro viene y coge ese kilo de arroz o un rollo de papel o eso, ¿no? Es lo normal, es decir, es que es como si hubieras hecho una gran heroicidad, que es dejar cosas para que unos las puedan dejar y otros las puedan coger. Incluso el cepillo. Todos los cepillos de la iglesia siempre estaban cerrados y con candados. Dije, vamos a dejar el cepillo abierto. Y deja lo que puedas y coge lo que necesites. Y allí hay un cepillo que está abierto y donde uno deja sus 5 o 7 euros y otro viene y necesita 2 euros y los coge. Es decir, y no ha habido abusos. Qué gran experiencia. Y esto, claro, uno se pregunta, bueno, ¿y esto por qué no se toma como ejemplo para el resto de las iglesias? Con tanta gente que hay por ahí pobre que no sabe dónde meterse y están cerradas a cal y canto, incluso algunas te cobran por entrar, ¿no? Sí, es una barbaridad, porque yo creo que es un riesgo, hay que amar las cosas. Es decir, en este mismo espacio donde hoy tú y yo estamos haciendo esta entrevista, es decir, llegan y te ofrecen galletas y un café, un té. Esto no te lo ofrecen en muchos sitios, te sientas en un sillón y ahí estás como un esclavo ahí con el otro hablando. Aquí puedes tomar un café, puedes tomar una galleta. Esto no suele existir y es algo normal y corriente. Pero esto te ha llevado a incluso, no sé si tú le tienes manía a los poderosos, pero muchos poderosos te tienen manía a ti. No, yo quiero mucho a los poderosos y me quieren a mí. Lo que pasa es que hay a veces amores que matan, ¿no? Y hay algunos que creen que porque yo llevo una bufanda roja o porque yo estoy con unos en un momento y con otros que soy de un partido y otro, y les tengo que repetir continuamente que mi secretario general antes era el Papa Francisco y ahora es el Papa León, el que está conmigo, no es ni Feijóo, ni Sánchez, ni nadie, es decir, pero yo creo, si hablamos de política, que quien puede hacer un mundo mejor, quien lo debe hacer y quien puede, es sin duda los políticos. Quien hace las carreteras, quien sube las pensiones, quien hace que haya paz o no haya paz en un mundo son ellos. Y ahí tenemos el ejemplo ahora de estos grandes o malos políticos, o esos en donde han hecho las guerras, donde no saben dialogar, ¿no? Por mucho que nosotros queramos decir, sería mucho más importante que ellos fueran buenas personas, que ellos dialogaran y que se terminase la guerra. La guerra no se termina porque yo rece o porque yo le pida que se termine la guerra. La guerra se termina cuando somos capaces de que los políticos dialoguen entre ellos o somos capaces de que se vayan a casa. Pero la pregunta es, padre, ¿por qué Dios lo permite? Mira, esa es una pregunta que siempre me rodó a mí por el alma y por el corazón y nunca supe yo preguntar por qué. Pero eso se lo preguntó Jesús en el Olivo. Dios mío, ¿por qué me has dejado abandonado? Al Papa Francisco en Filipinas, que yo le acompañé a un montón de viajes, entre ellos, una de las niñas en ese viaje le preguntó al Papa Francisco una cosa que siempre me preguntaba yo. ¿Y por qué los niños se mueren o sufren el cáncer o están
lo pasa mal. Y el Papa Francisco, en vez de buscar razones teológicas y diciendo Dios, el universo, no sé qué, le dijo lo que yo te digo a ti, no hay respuesta. Y le dijo a aquella niña, no hay respuesta, la única respuesta es tus lágrimas y mis lágrimas sobre esto que me preguntas. Pero cuando se te muere alguien que no se debía morir, que puede ser un hijo, que puede ser una madre en edad temprana, que puede ser un amigo, a veces te preguntas, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite los terremotos, las guerras? Es decir, no hay respuesta a veces. En algunos hay respuesta, por culpa de Trump, o por culpa de Pepito, ¿no? Pero en otros no hay respuesta. Es decir, hay miles de cosas en el mundo y no hay que intentar dar respuesta cuando se te muere un hijo, ¿no? ¿Y eso no te ha hecho dudar a veces de Dios? Me ha hecho dudar muchas veces de Dios, pero me ha reconfortado mucho la reflexión que el Papa Francisco había hecho, que a veces no hay respuesta, no hay que buscar respuestas, es decir, y lo queremos razonar todo, es decir, me preguntas por qué estoy aquí y casi a veces no encuentro respuesta, porque hace años nos conocimos, nos vimos, es decir, pero una respuesta a veces es muy difícil, y sobre todo en tragedias personales de enfermedades de cáncer tan tempranas, sobre todo de los niños de cáncer, es decir, no hay respuesta. Así que si me preguntas, te quedas como estamos. Pero ¿y entonces para ti, quién es Dios? Dios es algo que necesitamos y que creemos desde que nacemos. Y en esta iglesia que viene mucha gente y dice, yo no creo en Dios, pero creo en ti, yo no creo en eso, pero creo en esta iglesia. Necesitamos creer en alguien, sin duda alguna. Algunos tenemos el privilegio de que hemos nacido en un ambiente, en una familia que nos ha enseñado de ser católicos, cristianos o musulmanes o protestantes, y creemos en un Dios, pero creemos todos en el mismo Dios. Y Dios es ese ser infinito que no le podemos definir demasiado. Es decir, con nuestras palabras no lo podemos definir. Pero yo sí creo en Dios, creo en el más allá, creo en los milagros. Los milagros acá en la tierra, los milagros fuera. Y creo que cuando uno se va, si ha sido buena persona, irá a algún sitio bueno y llevará algo. Y si uno se va y ha sido mala persona, irá a algún sitio malo. Yo no digo al infierno, pero a algún sitio no bueno va a ir. ¿Y crees que Dios es feminista? ¿Que la mujer alguna vez tendrá un papel más igual al del hombre? Dios no es ni hombre ni mujer, eso decían cuando estudiábamos. Y no hay feminismo, es decir, la Iglesia, como los gobiernos, algún día se arrepentirán de no haber dado y dejado a la mujer tener el papel que tenían, es decir, los hombres anteriores a nosotros, los poderosos, los políticos, el que no hubieran dejado que la mujer pudiera tener carnet de conducir, pudiera abrir una cuenta, pudiera ser alcaldesa o gobernadora o presidenta, se tienen que arrepentir, es decir, pero esto ha llegado, es decir, el mundo va avanzando, el mundo se va haciendo mejor y el mundo de hoy es mucho mejor que el mundo de hace 2000 años, o hace 100 o hace 50, y el mundo que espera, el mundo de nuestros hijos o de los hijos de nuestros niños va a ser mucho mejor que el de ahora y no va a haber ese problema que tantas veces nos preguntamos, feminismo, no feminismo, bisexual, no sexual, es decir, eso está fuera de la órbita. Eso dentro de 30 años nadie le va a señalar a nadie de qué moral o de qué sexo eres. Y nadie le va a prohibir a nadie participar o ser en cualquier momento dirigente de una organización solo porque no sea hombre o no sea mujer, ¿no? Claro. No, porque una de las cosas ahora mismo que se más está trabajando es el tema de poner en valor la diversidad del ser humano, por su forma de pensar, por su origen, por su cultura, por su edad, su sexo, su orientación sexual, etcétera, 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 ¿no? Sí, yo creo que nos hemos pasado, porque nos hemos pasado ya de discutir eso a discutir ya en los robots. Si los robots son más humanos que nosotros o nosotros somos más robots que los humanos. Empezamos a decir, estamos en una época y una era distinta. El otro día vi unas carreras de robots en donde una además se estropeó y se cayó abajo. Entonces lo normal que le pasa a los robots, ya empiezan a tener problemas entre ellos.
incluso yo creo que tendrán celos y tendrán no sé qué, pero esto es lo que tenemos hoy, ¿eh? Es decir, tenemos que estar al día y tenemos que saber ser hombres de los tiempos en que nos toca vivir, unos tiempos en los que nos toca vivir en que hay menos curas, menos monjas, menos sacerdotes, pero hay más colaboradores, hay más voluntarios, hay más solidaridad, es decir, son los tiempos de ahora, es decir, y el que añore los tiempos de antes le vale para añorar, pero no le vale para nada, ¿no? Sí, sí, bueno, hablando de robots, ayer había una carrera, un maratón, y donde por primera vez los robots ganaron al ser humano y batieron todos los récords. Pero poco, ¿eh? Yo he visto la carrera, ellos sacaron nada más que unos minutos, o sea que está todavía sin perfeccionar. Suficientes para empezar, pero sí. ¿hacia dónde vamos con la inteligencia artificial? A un mundo mejor, sin duda alguna. Cuando creen que vamos a un mundo peor, no vamos a un mundo mejor. Yo hoy cuando, ¿qué hora es? Casi no necesito hacer así. Le digo, oye Siri, o Alexa, ¿qué hora es? Antes tenía que hacer así para saber qué hora es. No, vamos a un mundo mejor. No se puede dudar eso. Es decir, es cierto que vamos a un mundo en donde tenemos que querernos más, a un mundo en donde el amor a veces se quiere imponer o cambiar por otra cosa. Es decir, pero lo más bonito que hay en la vida es el amor, es el querer. Y a veces este tecnicismo nos olvida un poco el querernos entre nosotros, ¿no? Empiezan ya a suplir los robots a veces, lo cual eso es preocupante. Pero es preocupante, pero será de paso, porque el amor que se tengan entre dos personas o entre varias personas, eso yo creo que no va a cambiar nunca. En tu último libro lo dices muy claro, nunca hemos vivido mejor que ahora, nunca ha habido tanta redistribución de la riqueza, nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad, nunca en la historia de la humanidad nos hemos preocupado, nosotros no estamos en guerra, pero estamos con sentimiento de las guerras que están ahora actualmente, es decir, y esto antes no existía, es decir, hoy te levantas y te levantas de mal humor cuando ves que todavía no se ha acabado las guerras y eso, no, vivimos en un mundo mejor que el que vivieron nuestros antepasados y tenemos además la seguridad y la percepción de que los hombres y las mujeres vamos a vivir más años. Y eso no hay cosa más bonita que tener muchos años, es decir, ¿no? Y eso, nuestros hijos no tendrán coche, no tendrán casa personal, o no tendrán unas cuentas, como digo, pero van a tener 100 años o 110 años, ¿no? Y bueno, nosotros nos hemos muerto a los 60 o los 70, y ahora ya empezamos a recuperar. Sí, sí. Yo creo que vamos a ser la última generación que vivimos estos años, porque los que vienen detrás incluso hablan de la muerte, porque dicen que la muerte no deja de ser una enfermedad. Sí. ¿Qué opinas? Ya, pues sí, hay muchos que se mueren antes de tiempo aunque estén vivos, que son los que les ha venido alguna enfermedad como el Alzheimer o como alguna cosa, es decir, la muerte, San Agustín decía que es un paso a una habitación de al lado, es decir, lo que tenemos, pero cuando has vivido una vida con amor, con ganas de hacer cosas y eso, cuando llegas a una edad no tienes miedo a la muerte porque sabes que hemos vivido y que además tenemos un inicio y un fin, ¿no? No sé si igual vivir 100 años que 140 años, ¿no? Bueno, pero lo importante es no tener soledad, nada más la mayor enfermedad que... Luego hablaremos de ese tema porque es uno de los temas que eso, sí. Muy complicados, pero padre, tú que has tenido, bueno, sigues teniendo un trabajo por el mundo, más de 70 países, comentabas antes, a través de Mensajeros de la Paz, Premio Príncipe de Asturias en el año 94, todo lo que estás haciendo, enfrentándote con quien haga falta enfrentarse para luchar por tus niños, por tus adolescentes, por tus personas mayores, por tu gente pobre, luchando por todo y da igual de qué color sea político, da igual de qué religión sea, ahí estás tú para luchar por esa vida humana y hacer que, bueno, pues el mundo pueda vivir un poquito mejor. Pero esa persona que es el Padre Ángel y que todo el mundo conoce, yo me gustaría un poco conocer quién es Ángel.
¿Quién es la persona que está de esa gran figura que es el Padre Ángel? ¿Quién es Ángel? ¿Dónde nació? ¿Cómo naciste? ¿Qué recuerdos tienes de aquella infancia allá en aquel pueblo, en Mieres? Bueno, yo nací en Mieres, que es un pueblo de Asturias, de la cuenca minera, en aquellos años de posguerra ya, en que había muchas peleas, muchas muertes, muchos asesinatos, que se mataban unos a otros por ideas políticas, y yo era un niño, un guaje pequeño que nací en una familia de unos padres que eran obreros, una madre que cosía para poder sacar la casa adelante, además de lo que sacaba mi padre, y de un niño normal y corriente de un pueblo que jugaba la pelota de unas medias de las madres y calcetines que hacíamos para jugar a la pelota, es decir, un niño normal. Y en toda mi vida creo que he sido un niño normal, una persona normal, con un apellido que en adelante, cuando constituimos con otro compañero, con Ángel Silva, la Cruz de los Ángeles, Mensajero de la Paz, nos pusimos Padre Ángel o Padre Ángel Silva, para llevar a cabo una asociación que no fuese ni política ni religiosa, gracias a un obispo muy bueno que tuvimos allá en Asturias, Tarancón. Pero cuando yo me pregunto quién soy yo me veo que soy un tío normal y corriente, de carne y hueso como los demás, que sufre, que suda, es decir, que sonríe, es decir, que llora, que tengo más motivos para estar siempre feliz y sonriendo que para estar triste, porque me creo un privilegiado de vivir en una sociedad en donde puedas hacer el bien, donde haya podido escoger o llegar a ser cura, que era lo más importante cuando era niño, que me preguntaba qué quería ser, y era como el cura de mi pueblo. Y cuando estás feliz de lo que has sido y de lo que tal, te sientes feliz, pero te sientes un tío de carne y hueso como los demás, es decir, más bien, es decir, un intermediario entre Dios y los hombres, es decir, algo en lo que el haber sido sacerdote y poder bendecir. Hoy, antes de entrar a este estudio, decía, ¿me puedes bendecir el San Pancracio? Porque bendecimos el San Pancracio, es decir, poder confesar, decir misa, es decir, eso no lo puede hacer ni el rey, ni el jefe de Estado, el Papa sí, porque es cura, pero si no, tampoco lo podría hacer, ¿no? No es, si me sigues preguntando quién soy, un hombre que duerme, que despierta, que se cansa, que es igual que los demás, sí, y que vive en este mundo, es decir, que he puesto los pies en la tierra. Hay muchos que no tienen puestos los pies en la tierra, muchos que se creen que por tener un título de ministro, de profesor o de presidente de una asociación o de la comunidad de vecinos, que ya son algo importante. Si algo nos enseñó el Papa Francisco era que había que tener los pies en la tierra. Uno que no cambió los zapatos, seguía con los mismos zapatos que tenía en Argentina, que por cierto el día 21 de abril hace un año que murió además. Así es, así es. Yo cuando era un niño como tú, sí, mi madre quería que yo fuera cura. Toda su obsesión era que yo fuera cura. O sea, hay muchas madres claro, que quieren que el hijo sea lo madre, que... ¿Qué más perjugó tu madre contigo en este sentido? Pues yo tuve unos padres que mi padre era muy de derechas y mi madre era roja perdida. No iba a misa. No sé si podía llevar la contraria. Mi padre no rezaba. rezaba. ¿No te influyó en ser cura? Y cuando yo dije que iba a ir al seminario, cambió y empecé a ir a misa todos los días y estaba de acuerdo, es decir, lo que hacen las madres con los hijos, lo que quiere el hijo siempre. Bueno, lo que hace un hijo con una madre, porque para cambiarla sí, bueno, a misa. Pero la madre hace por el hijo lo que sea, si quieres que sea musulmana lo soy, diría. Y aprendí de ellos que había que saber convivir, que las ideas que tuviera uno, y tenían razón, mi madre tenía razón, porque a su padre lo habían metido a la cárcel, eran 7 hermanos, a los hermanos les habían metido también en la cárcel por ser, por no sé, del régimen, por hablar mal del régimen, es decir, mi padre era del otro lado, es decir, y eso va marcando a niños, es decir, cómo no es posible que seamos capaces de convivir teniendo ideas distintas. Y eso me lo enseñaron ellos, pero me enseñaron lo más importante, que era que había que vivir con todos y querer a todos, que no les podíamos. Y después lo que hacían nuestros padres y nuestros mayores en aquellos años, que no cerraban la puerta de casa.
La puerta de casa estaba siempre abierta. Y en aquellos años era curioso, al menos en Asturias, yo creo que ya eso se va perdiendo, ¿no? Pero al menos en Asturias y en los pueblos de Mieres, la gente pobre venían a pedir a la casa. ¿Me puede dar usted un poco de pan? ¿Me da un vaso de leche? ¿Me da un...? Y la gente les cogía y les metía dentro de casa, de la cocina, y les hacían comer con los demás, como si fueran unos misioneros. Y esto era lo normal, no es que lo hicieran A lo mis mejor padres. viene de ahí tu vocación, Pero esto de es puertas abiertas. esto es lo normal que hacía la gente. Es decir, eso de sienta a una persona el día de Nochebuena en tu mesa, que parece de cuento, no, eso era verdad. Eso era verdad en aquellos Pero años. padre, ¿cómo era tu madre? ¿Qué cosas tienes de recuerdo que aún te quedan ahí? ¿Sabías que 3 de cada 4 trabajadores de los servicios centrales de Vivo Fácil son personas con discapacidad? Pues sí, ellas son precisamente los motores del cambio. ¿Cómo era tu madre? ¿Qué cosas tienes de recuerdo que aún te quedan ahí? De mi madre me quedan los recuerdos de los besos y los abrazos y las miradas. Mi madre me hablaba poco, pero me miraba. Como mirarme solo me bastaba. Es decir, era un llegar a casa y se preocupaba de mí, de limpiarme, de darme algo, de repartir, porque teníamos 1 litro de leche nada más que para 4. Yo tenía una hermana, mi padre y mi madre, ¿no? Y mi madre hacía milagros. Y después llegó a comprar un piso, además, nunca supe yo cómo hizo aquello, porque cosía por la noche, estiraba el sueldo, es decir, primero había sido la hermana mayor de 10 hermanos, que ya había cuidado de 6 hermanos, ¿no? Pero después cuidarme a mí tuvo que ser muy difícil, porque yo de pequeño no era nada fácil, porque de pequeño me mimaba para ir al seminario, había que pagar en aquellos años, y cuando empecé a los 12 años, aquello no daban más de sí, ¿no? Ver a mi madre que fuera a verme un día al año al seminario era como un regalo de Dios, es decir. Y hace muy poco, una de las primas mayores me mandó una foto preciosa, que yo siempre andaba buscando. Había un obispo aquí en Madrid, en Vallecas, que llevaba una foto en su móvil, y era el de la madre, no llevaba ni la Virgen ni un santo, era la madre embarazada de él. Y presumía, cogía el móvil y decía, mira, esta es mi madre embarazada de mí. Oye, pues encontré yo una foto de mi madre embarazada de mí. Que claro, en aquellos años era muy feo tener el embarazo, casi lo escondía, ¿no? Pero saber que has estado 9 meses dentro del vientre de tu madre, que los primeros besos, las primeras caricias sean de ellas, es algo que no te das cuenta hasta que tienes muchos años. Cuando tienes 15, 20, eso es lo normal. Pero cuando tienes tantos años, saber que has estado 9 meses allí, que te estuvo tocando, que es la primera que te ha limpiado la caca y todo eso. Es decir, no, tenemos que reflexionar más y querer más a los padres y a los abuelos, que les hemos dejado quizás demasiado en residencias o en lugares o en manos de otros, y nosotros nos preocupamos más de escribir libros, de hacer dinero, de hacer negocios, de viajar, que estar preocupados de esa madre o ese abuelo que a veces lo único que espera es que le hagas una llamada de teléfono, ¿no? Pero tú comentabas, yo le hice la vida muy difícil a mi madre, yo era un niño muy difícil. Sí, era difícil porque era muy trasto, porque yo no... En aquellos años los niños éramos rebeldes, no teníamos por qué guardar tantas normas de urbanidad o de casa, es decir, sobre todo los niños de pueblo. No sabíamos decir sí señor y usted, decíamos sí, ¿y qué pasa? Es decir, y eso era muy difícil educar a los niños de pueblo cuando éramos revoltosos y no teníamos el maestro o lo que solían tener los ricos, no sé cómo se llama, la maestranza de alguien que estaba detrás de ti, era tu madre, la que te corregía y decía, hay que lavarse las manos. Bueno, a aquel tiempo no se lavaban las manos, no había agua. En mi casa no había agua, teníamos que ir por agua a la fuente. Pero sí era que te decía, cuando se come no se habla, cuando no se... Todo eso lo hemos aprendido de nuestros padres. No, en mi pueblo tampoco había agua, la fuente del pueblo que estaba allí donde todo el mundo se juntaba, allí estaban íbamos a novios y buscar el novias, agua allí. allí era donde eso. ¿Y de tu padre? No te oigo hablar mucho de tu padre. Mi padre era mi amigo,
era el que me consentía todo. Mi padre, cuando yo salí cura, era el que iba en moto detrás de mí. Yo tenía una moto y él iba de paquete. Llegamos a venir a Madrid los dos en moto, desde Oviedo a Madrid, aquí a una pensión que recuerdo dónde era. Y mi padre era el que, cuando venía un poco tarde, me traía cacahueses o algo así en el bolso para darme. Es decir, mi padre era alguien imitable a tener. Es decir, cuando yo ahora como con el niño que tengo de adopción, con Josué, que ya tiene 20 años, y estoy comiendo y le veo que está olivando como yo olivaba, a mi padre me daba un trozo de chorizo y yo cojo y le doy algo de allí y se queda. Y quien está conmigo, eso no se hace, eso es mala educación. Mi padre era el que mal educaba y el que me defendía, porque al principio, cuando comenzamos con las casas, tampoco los vecinos nos querían. Claro, abrir una casa con 11 niños en un piso normal, pues, los vecinos ruido, el ascensor, nos echaban, en la prensa me daban leña. Mi padre me decía, tú, Gelín, no te preocupes, tú a lo tuyo, que tienes aquí a tu padre, como si fuera mi defensor de eso. No, mi padre, yo le llevaba la comida a la fábrica donde trabajaba, en una cesta de esas de mimbre, que mi madre preparaba porque comían los obreros a las 12 de la mañana, entonces le llevaba, y siempre mientras él comía me iba dando algo de eso. Y yo de mi padre aprendí lo que era la solidaridad, lo que era dejar de comer, lo que era dejar de eso. Es decir, incluso después, cuando me ordené cura, me mandaron a una parroquia y allá a Pola de la Viana, y recuerdo que había un pobre que llegó a casa y le di la gabardina de mi padre después de dir zapatos, y él se reía de mí. Dice, no, ya sabía yo que me ibas a quitar todo de eso. No, era cómplice, mi padre era cómplice de mis actos, desde niño y desde mayor sobre todo. De niño, bueno, como todos los padres, pero de mayor le tenía de cómplice mío. Y en ese entorno, ¿cómo surgió la chispa para hacerte sacerdote? Porque en aquellos años había muchos asesinatos, muchas muertes en los montes de cerca de Mieres arriba, que se escondían a la gente y algunos iban a por ellos y les mataban. Entonces me bajaban el cadáver muerto a casa y íbamos todos los niños a ver eso. Y allí había un cura que se llamaba Don Dimas, y iba y les daba siempre unas pesetas o un trozo de pan que llevaba en la sotana. Y aquello a mí me quedó calado. Por eso cuando te preguntaban qué quieres ser de mayor, nos decían futbolista o maestro, y yo decía cura, pero era por ser cura como el cura de mi pueblo, que a las viudas, a los niños huérfanos, estaba siempre con ellos. Y aquello me quedó, y cuando me preguntaron qué quieres ser, dije, pues que yo quiero ser cura como el cura de mi pueblo. Bueno, sí. No, y la vocación existe empezando con los niños, pero un trabajo con niños muy importante que tuviste ahí, ¿no? Y bueno, y dices... Que ya te digo, aquellas escenas valen más que toda la vida que uno pueda estudiar, de ver a un cura mayor que va a ver a la viuda y va a ver a los niños y los consuela y todo eso, eso te queda reflejado en la mente por muchos años que pase. No, comentabas además que en aquellos pisos, que eran pisos normales, le metías 10, 12 niños allí, y donde también la prensa pues venía a hablar contigo. A lo mejor aprendiste allí a relacionarte con la prensa, porque hoy eres una persona bastante mediática, muy mediática. La prensa me defendía bastante, pero algunos, la noticia era que los niños rompían la taza del váter, que los niños se estropeaban en el ascensor, que los niños meaban en esos sitios, y algunos nos daban leña, pero no nos hacía mella aquello. En aquellos años allá ellos, y hoy tampoco me hace mella. Es decir, hoy te pasas de muchas de esas cosas. Primero porque yo aprendí allí una cosa muy bonita, que era la maldición del gitano. Cuando alguien viene y me dice, y eso no sé qué, le digo yo, mire, yo no le he hecho la maldición del gitano, aunque sé que nunca llega arriba, al cielo, ¿no? Pero la maldición del gitano, ojalá no le pase a usted lo mismo, ¿no? Cuando tienes un cáncer, ojalá no te pase a ti un cáncer. Aquello de ojalá tengas juicios y los ganes, es una maldición de los gitanos, de eso, ¿no? Y la gente, cuando le dices eso, porque cualquiera de nosotros puede acabar siendo en la calle, cualquiera de nosotros puede tener una enfermedad, cualquiera de nosotros puede ser abandonado, cualquiera de nosotros nos pueden calumniar, decir no sé qué. Es decir, y la gente se cree que son semidioses. Gracias a Dios,
vino la pandemia y nos quitó esa soberbia que teníamos de que parecíamos semidioses, ¿no? Incluso los que tenían mucho dinero y ricos creían que no se iban a morir y nos hemos vuelto todos. Sí, los unos bueno, a y los tú ahí tienes otros. mucha experiencia, porque no solamente Sí, sí. los que se murieron, que fueron muchos, Sí, sí. sino también muchísima gente que fueron a tus centros a poder comer, a Sí, poder sí, estar allí. empezó a haber mucha hambre y hoy todavía hay mucha hambre, pero hay menos hambre que había antes. Es decir, por eso digo que a veces hay que ver un poco el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Hay un tema que antes lo has querido sacar y lo vamos a sacar porque es uno de los temas más importantes ahora mismo, que es el tema de la soledad. Y ahí es un tema que además nos Sí, une, sí, porque sí. yo creo que este es un mundo donde hay que trabajar y sumar entre todos, ¿no? Nosotros, a través de nuestro programa Ilumina una vida, pues trabajamos el mundo de la soledad y tú llevas trabajándolo toda la vida, ¿eh? Ahí Sí. la soledad no deseada, ¿no? Sí, mira, desde que comenzamos a hacer los hogares, desde un niño pequeño de 6 años o 7 años, que cuando llegó a nuestra casa le fui a recoger, allí a los Salsas, que venía, le pregunté, ¿qué es lo que más te ha gustado? Y dijo, no, que me hayas dado un beso. Me dije, bueno, a las personas mayores se les da la mano y a los niños se les da un beso. Es que a mí nadie me había dado un beso nunca en 7 años. Aquello te deja un nudo en la garganta para siempre. Pero caminando más adelante, es decir, empezamos a hacer lo de residencias o pisos tutelados para personas mayores. Y cuando a una señora, al salir de una de esas residencias, mayor ya de 70, 80 años, pues le das un beso en la frente y se te queda mirando y dice, hace tanto tiempo que nadie me besa. Se te pone, y ahí estaban los hijos y los trabajadores, la directora de la residencia. Y se te pone un nudo en la garganta diciendo, ¿y ustedes? A su madre y tú, la dieta. No, como tiene Alzheimer, no se entera si la beso o no. Es decir, aquello me quedó grabado para toda la vida. Después yo tuve la suerte y el privilegio de estar en varias veces con la Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta fue una de las promotoras y de las primeras que nos decía miles de veces que la soledad causa más muertes que cualquier otra enfermedad. ¿No? Pero esto lo decía ya hace más de 40 años, cuando vivía y cuando estábamos con ello. Y al cabo de la vida vas viendo que es verdad, que la soledad es la peor enfermedad que podemos tener, y además que tiene remedio. Que la soledad es la más, no con alcohol y pastillas, sino la soledad se cura con amor y con compañía, no hay más herramientas, esta es la única herramienta, y esa la tenemos todos. Lo que pasa es que es muy difícil decirle a un nieto, a un hijo, a un padre que su hijo o su madre están solos. La manera de que no esté solo es pues un telefonazo, es ir a verle, es llamarle, es decir, a cuántos amigos y a cuántas amigas tenemos que no las hemos llamado en la vida. Pues no me acordaba de ti, es decir, no tenemos tiempo para tomar un whisky o para beber una sidra o para ir de veraneo, pero no tenemos tiempo para decir, voy a dedicar 2 días a llamar a los amigos, a preguntarles cómo están. ¿Sabes la alegría que eso les da a la gente cuando les llamas? No, pero incluso, padre, simplemente cuando salimos a la calle y bajamos el ascensor o el de al lado, decirle buenos días, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes. Y cuando habla, simplemente callarnos y escuchar, ¿verdad? Escuchar sobre todo, escuchar. La gente quiere escuchar, es decir, en la iglesia de San Antón, que llega mucha gente con todos los problemas, ¿no? Y en aquella mesa camilla donde estoy sentado, llega y te piden pues para acabar de pagar el alquiler o para el metro o para algo, y no tienes para darle sentar. Dices, no, pero no te preocupes, ya saldrás adelante. Y sale la persona hacia la calle y te va diciendo, gracias por escucharme. Y se te queda un nudo en la garganta y decir que lo único que he hecho ha sido escuchar, es decir, que no le he dado ni los 2 euros que me pedía, ni le he dado, ni he resuelto, gracias por escucharme. Es decir, yo, es decir, la frase esa de gracias por escuchar, la he oído tantas veces, que es la mayor bendición de Dios y lo más que puedes hacer es escuchar a la gente, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta tanto mordernos la lengua y escuchar? Porque nos creemos semidioses, porque creemos que somos listos, que yo puedo estar aquí hablándote continuamente y no dejarte hablar a ti nada. Y decir, no nos damos cuenta que lo que le gusta a ti es que te escuche alguien, lo que me gusta a mí es que me escuches tú, o que me escuchen los que están por ahí. Y ahora mismo, en la sociedad en la que vivimos, tenemos la juventud, los adolescentes, donde hay unos problemas gravísimos
de soledad también en los jóvenes, porque en los mayores es así, soledad no deseada, pero en los jóvenes también. Está sucediendo muchísimo. Está habiendo incluso autolesiones, situaciones complicadas y situaciones donde muchos jóvenes a veces se preguntan, ¿y para qué quiero vivir? ¿Para qué es la vida? ¿Para qué estoy aquí? Fíjate, hay una asociación que la inicié yo, que es el teléfono del niño. ANAR. Tiene decenas y cientos ya de niños que se han suicidado. De niños y de jóvenes. Yo he asistido ya a un montón de funerales de gente joven. Lo que voy a decir parece una burrada, pero es así. Hay gente que a veces no tiene razón ya para vivir. Es decir, cuando uno no tiene razón para vivir, hay que comprenderle, no estar de acuerdo con él, intentar sobre todo quitarle eso de la cabeza. Pero hay gente que a veces, y esto pasa en las personas mayores, en las viudas, en los viudos, cuando se le va el esposo o el compañero, se mueren, no quieren vivir más. ¿A qué voy a vivir yo? Hay gente que cuando se le ha muerto el hijo, yo ya no quiero vivir, mi vida estaba en eso. Es decir, y hay jóvenes que tenían nada más que la fijación de tener esa novia, de tener ese puesto de trabajo, de tener no sé qué, les entra una depresión, y si no hay una mano amiga que les eche una mano, es decir, es verdad, es decir, si yo estuviera solo en el mundo, los que creemos todavía tenemos algo a que acogernos arriba, pero si no eso, es decir, ¿qué razón tiene de existir si no hay nadie a quien querer ni nadie quien me quiera a mí? Es decir, el problema es encontrar gente a quien querer y encontrar a alguien que te quiera. Es decir, yo lo digo muchas veces, en la soledad estamos solos los ricos, los pobres, los buenos y los malos. El Papa Juan Pablo II, cuando nosotros creamos el teléfono dorado y lo fuimos a inaugurar a Roma, le di un teléfono a él. Y me dijo, ¿y esto para qué es? Y le hablé del teléfono dorado. Le dije, mire, pues para cuando la gente está sola. Y me dice, tú sabes que los papas y los reyes y los jefes de Estado estamos solos muchas veces. Esa frase fue la que me dijo. Es decir, y nosotros ahora vamos a tener además para hablar de la soledad del poder, para que todos estos poderosos ministros, presidentes de gobiernos, de autonomías y todo eso sepan que también ellos padecen esa enfermedad. Bueno, hay mucho escrito sobre la soledad del directivo. Sí. ¿Por qué? Pues porque no tienen con quién compartir ciertas porque cosas. a veces se llevan sus problemas a casa y no pueden decir ni a la mujer. Claro. Ayer o el otro día oía a la Rosalía, la mujer de Bárcenas, decía, mi marido no me lo contaba. ¿Cómo le vas a...? El marido, ¿cómo va a contar muchas de las cosas que le pasan en el trabajo a la gente, ¿no? Que a veces eso lo encuentras día a día. Sí. Pero ¿y tú cómo ves a la sociedad? ¿La ves más indiferente ante toda esta situación que estamos viviendo? ¿Más implicada? ¿Cómo la ves? No, la sociedad es mucho más solidaria y más buena. Es decir, cuando pasó la Dana, que yo estuve allí en Valencia, aquel puente que había allí le llamaron el puente de la solidaridad porque casi se viene abajo de tantos voluntarios que había en aquel puente de Valencia encima de aquello, ¿no? Y esto pasa, es decir, lo que pasa es que somos un poco tontos las personas. A veces necesitamos una desgracia para demostrar lo bueno que somos y lo bueno que tenemos. Es decir, cuando hay desgracias es cuando sale a flote lo bueno que tenemos. Por otra parte, la afirmación de que yo desde luego, nunca en mi vida he encontrado a nadie malo, ni tan siquiera Trump. He encontrado gente enferma. Y hay gente enferma que a veces hay que apartar, no matarles, pero apartarles de la sociedad, ¿no? Pero gente mala no hay nadie. Es decir, nadie, ni tú vas a ahora coger el vaso y pegarme con él en la cabeza, y si me pegas y me lo haces es porque estás tarado, y se lo hago yo lo mismo. Es decir, yo no tengo miedo al salir ahora ahí que me dé una puñalada a nadie, y si me la da es alguien que está mal de la cabeza, pero cualquiera de nosotros lo único que queremos siempre es hacer el bien a los demás. Es decir, y ahora hay muchos que están enfermos y a veces hay que curarles y a veces hay que apartarles de donde están, ¿no? No nos queda mucho tiempo porque eso tiene que llegar a su fin, queda muy poquito ya, padre, y además sí que tienes un poquito de prisa, pero vamos bien de tiempo, vamos a ir terminando ya. Una cosita más, porque luego al final sí que quiero, padre, que para todas estas personas que están solas,
que sienten soledad, tú que eres un experto, para aquellos adolescentes que no saben para qué es la vida, o aquellas personas que lo están pasando realmente mal, pues que le mandes un mensaje mirando la cámara aquella, que le mande luego un mensaje. Pero antes de eso, quería preguntarte, hay muchísima gente que ahora mismo dice, quiero ayudar, quiero hacer algo, quiero echar una mano, pero no sé cómo hacerlo, ni dónde hacerlo, ni... ¿Qué le aconsejas a esas personas que están en el mundo y que quieren hacer algo también? Primero que a cualquier ONG, asociación, Cáritas, que esté al lado de ellos, que les ayuden. Es decir, que se ofrezcan a ser voluntarios en muchos lugares. Es decir, que solamente entrar en el teléfono pueden encontrar a Mensajeros de la Paz, pero pueden encontrar a miles, creo que hay 11.000 asociaciones o fundaciones en España solo para hacer el bien, pero que para hacer el bien no hace falta ni ser ni cura, ni monja, ni ser de una ONG. Para hacer el bien es que cuando salgas a la calle te hagas el propósito de decir buenos días o buenas tardes a alguien. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Y hay mucha gente que pasa el día sin decir ni una sola palabra. Es decir, no, yo les diría a todos que hay que querer a la gente, que el problema de esta sociedad no es problema de vivienda, ni problema de subir el sueldo, ni problemas de pasaporte, ni problemas de legalización. El problema que tiene esta sociedad, esos son también problemas, pero el problema mayor que tiene esta sociedad es sin duda la soledad, es sin duda el amor, que no nos queremos bastante. Que yo te he llamado a ti, que eres mi amigo, pocas veces, que yo he recibido pocas veces llamadas tuyas. Es decir, ese es un problema, es decir, hablamos y decimos y no sé qué, decir, pero no. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo es el cumpleaños? ¿Cuándo es una tal? Pero alguien que... Yo termino con un ejemplo y se lo digo cara a la cámara. Yo tengo un amigo que se llama Paco, habla delante de la cámara. que se llama Paco Arango, que es el presidente de Aladina. Sí. Y entonces, estando en Nueva York, estaba haciendo un curso como este, casi que estamos haciendo aquí, que tú me has hecho un curso. Y al terminar le dijeron pues, que había que querer a los padres. Y va y llama por teléfono a su padre, a Plácido Arango, y dice, papá, te quiero. Y dice el padre, ¿te pasa algo, hijo mío? Y él dijo, no, que te quiero. Dice, ¿pero te pasa algo? Y colgó. Después vino a casa, a Madrid, y dijo, ¿te pasaba algo? Dice, no, como me dices tan pocas veces que te quiero, los hijos decimos pocas veces a los padres te quiero. Hay que decir más veces te quiero. Qué pequeños gestos y qué importantes son, ¿verdad? Sí. Importantes. Sí. Si a mí ahora me llama mi niño y me dice, papi, te quiero. ¿Te pasa algo? ¿Por qué? Porque lo dicen pocas veces, es decir, las madres y los padres tienen ganas de que el hijo le diga te quiero, es decir, y desde este lugar le decimos a la gente... Dile a la gente ese mensaje, todos esos que hoy lo están pasando mal, ¿qué les dices? Que os queremos, que no estáis solos, y que podéis llamar a ese teléfono 922 22 23, que podéis llamar a cualquier amigo, que nos tenemos que querer más. Nos queremos. Muchísimas gracias, Padre Ángel. Enhorabuena por todos esos éxitos, por todo lo que estás haciendo, por toda esa vida dedicada a los demás, por soportar esas críticas que te hacen a veces, por decir, se relaciona mucho con los políticos, con los poderosos, buscando siempre fondos para intentar hacer que esos proyectos sociales puedan ser cada vez más grandes y más fuertes y que produzcan mayor transformación. Eres un ejemplo para todos, Padre. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por darme esta ocasión de estar aquí. Y me llevo unas galletas para el camino, ¿no? Muy bien. Y te vas a tomar un té un poquito más caliente que si ya está frío. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, te invitamos a seguirnos, a compartirlo y a dejarnos tu valoración con 5 estrellas. Con tu apoyo podemos llegar a más personas que buscan inspiración para liderar el cambio, para transformar el mundo a mejor. Gracias por formar parte de este movimiento. Recuerda esto, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que lo cambia todo. ¿Y tú, cómo quieres contribuir al cambio? Te espero en el siguiente capítulo. Entra en vivofacil.com y disfruta de la vida.